Este trabajo analiza cómo los tratados de libre comercio que México impulsa en otros lugares del mundo imponen reglas de juego a su favor y beneficio. Los defensores en América Latina del libre comercio y de los flujos de inversión señalan que impulsar y aceptar los tratados de libre comercio permitirá tener acceso a la tecnología y ampliar los mercados, así como allegarse de fuentes de financiamiento externo. De ahí que mencionan que esta estrategia origina una mejor asignación de recursos e incrementa la eficiencia, lo que representa una mejor opción para desarrollar la industria y configurar un crecimiento sostenido en la relación con el desempeño que tuvieron las políticas proteccionistas. La mayoría de los países de América Latina han firmado y están negociando tratados de libre comercio con Estados Unidos y otros países, otorgando concesiones al capital internacional, sobre todo para crear condiciones de confianza, rentabilidad y estabilidad a dicho capital, así como asegurar, a través de estos acuerdos comerciales, la inversibilidad de la apertura económica y las concesiones otorgadas con el fin de estimular flujos de capital hacia tales países, esperando con ello desarrollar la industria y generar empleo e impulsar la dinámica económica. Se busca principalmente incentivar flujos de inversión a nuestro país y con ello poder incrementar la capacidad productiva, además, para financiar el pago del servicio de la deuda externa y evitar obstáculos externos al crecimiento. De igual manera, creen que las ventajas comparativas que cuentan en escasas ramas productivas, sobre todo en el sector primario, junto a las ventajas de localización, podrán promover inversión extranjera directa para dinamizar sus economías e incrementar sus exportaciones y alcanzar una inserción dinámica en el mercado mundial. Ahora bien, hablemos sobre los tratados internacionales. La expresión tratado proviene del francés traiter, negociar. Pueden definirse como los acuerdos entre dos o más sujetos de derecho internacional. La práctica de celebrar tratados entre comunidades independientes nace desde la antigüedad para comercializar, mantener paz y para abastecer y cubrir sus necesidades con mayor facilidad, asimismo para que fluya la economía y generar empleos. La mayoría de los países ha negociado o está negociando un tratado de libre comercio con Estados Unidos, porque creen que es mejor participar en el proceso de globalización que no estar en él. Consideran que los beneficios del libre comercio son mayores a los costos que se derivan de ellos. Tales gobiernos ven en los tratados de libre comercio con Estados Unidos una oportunidad para el crecimiento de sus países. A través de los tratados de libre comercio se imponen reglas, leyes y políticas a su favor, anulando el poder soberano de los gobiernos, para determinar y decidir sus políticas a favor de los productores nacionales para su desarrollo y para encarar el proceso de competencia que configura la economía abierta y la reducción de aranceles que establecen los tratados de libre comercio. Para los neoclásicos, el comercio internacional nace de las diferencias de precios que el mismo comercio contribuye a reducir. Esta teoría considera que el comercio internacional es uno de los motores del crecimiento que benefician por igual a los países participantes, independientemente de su nivel de desarrollo. La teoría del libre comercio ha sido definida desde Adam Smith y David Ricardo y el lazo central de la misma, la teoría de los costos comparativos, ha permanecido como su núcleo central. No obstante, esta teoría ha sido reformulada por los neoclásicos en términos de costos de oportunidad, pasando por Heckscher y Olin, que buscan explicar el origen de las ventajas comparativas. Estas teorías han sido ampliadas para explicar mejor la composición de los intercambios internacionales. A ellas se han sumado los desarrollos de la teoría dinámica de las ventajas comparativas, como lo es la teoría del ciclo del producto de Vernon y el enfoque de las etapas sucesivas de las ventajas comparativas de Balazar, quien considera que la ventaja comparativa se modifica con el tiempo. Para fortalecer la competitividad de varias empresas y mejorar los procesos
de las instituciones públicas indispensables para la operación de una economía de mercado. Hacen parte de la agenda para aprovechar este y todos los tratados de libre comercio. La Oficina de Aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio realizó un estudio detallado para determinar las oportunidades de exportación de 12 sectores: electrodomésticos, cosméticos, cuero y calzado, metalmecánica y maquinaria, textil y confecciones, minerales no metálicos, automotor y autopartes, caucho y plástico, tercerización de servicios, turismo de salud, agrícola y agroindustrial, y se detectaron las necesidades de acción sobre puntos críticos y cuellos de botella para el aprovechamiento. Una acción transversal para aprovechar cualquier acuerdo comercial es lograr la eficiencia y la modernización de las aduanas. Por ello, se trabaja en un nuevo estatuto aduanero que adopte los compromisos derivados del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y que permitirá disminuir los tiempos logísticos de nacionalización, otorgar seguridad jurídica con herramientas como la implementación de un sistema de análisis de riesgo para focalizar las inspecciones y el fortalecimiento de las capacidades en recursos humanos e institucionales de la DIAN. Todo este esfuerzo se complementa y materializa en ejercicios regionales para el aprovechamiento del tratado, en los cuales se cruzan los estudios realizados para los sectores industriales con la dinámica y necesidades particulares de cada región. Los tratados internacionales están en un plano superior al derecho federal y al derecho local. Sin embargo, la sentencia que se comenta rompe con sus precedentes dicta por el Poder Judicial mexicano al establecer que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano, inmediatamente debajo de la ley fundamental y por encima del derecho federal y local. Los tratados son un compromiso del Estado mexicano. En virtud del principio de la soberanía de los estados, cada uno de los estados tiene la facultad de determinar el tipo de normas internas de recepción y de la normatividad internacional. Hay casos donde los tratados necesitan ser interpretados o aclarados. Para ello, hay que desentrañar el sentido de la norma jurídica como tal. El problema de la interpretación surge cuando los contratantes adoptan posiciones distintas respecto del alcance y consecuencias del tratado. Los gobiernos locales no pueden aplicar medidas para regular el comportamiento de la IED. Además, no pueden obligar a dicha inversión a consumir insumos, servicios y empleo nacionales, ni a destinar cierto porcentaje de su producción para el mercado externo con el fin de asegurar impactos positivos sobre el sector externo. Asimismo, no se les puede exigir a orientar dicha inversión a determinadas industrias o regiones del país, no imponerles que transfieran tecnología hacia el país latinoamericano, ni a desarrollarla internamente para impulsar la capacidad productiva y las condiciones competitivas nacionales. Finalmente, tampoco se les condiciona a que permanezcan determinado tiempo en el país donde intervienen. Este grupo de acciones nos permite contar con cifras positivas y con el curso marcado para algunos de los productos seleccionados que sin duda ingresarán al mercado norteamericano en poco tiempo. Las exportaciones no tradicionales han crecido a un ritmo considerable, incluso en la actual coyuntura internacional. El comercio con valor agregado crece y además se diversifica. En este año de vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, más de 350 nuevos productos y más de 750 nuevas empresas han comenzado a exportar. De estos, podemos mencionar la exportación de transformadores y convertidores eléctricos, algunos medicamentos, levaduras, cacao crudo en grano, máquinas para envolver mercancías, polímeros de polipropileno, entre otros.